Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, la señorita Marple se enfrenta a la muerte anunciada en las vísperas. Una vida termina a mitad de una oración. Un himnario esconde una pista silenciosa y un secreto se agita dentro de las paredes de la capilla. ¿Estás escuchando de noche o de día? Enciende una vela y deja que comience el misterio. El aire vespertino en St. Aldhelm traía consigo el aroma a rosas del jardín de la vicaría, mezclado con el ligero aroma a aceite de las lámparas de los faroles encendidos. Eran las vísperas, y casi todo el pueblo había acudido, como era costumbre los domingos. Los bancos estaban pulcramente llenos, granjeros con rostros bronceados, señoras con guantes y sombreros cuidadosamente arreglados, y algún que otro visitante que se había extraviado en el pueblo y se sentía atraído por el tañido de la campana. La señorita Marple, en su lugar habitual, a 3 filas del fondo, estaba sentada en silencio con las manos juntas. Observaba a la congregación con la atención apacible y cautelosa que tan a menudo ocultaba sus pensamientos más agudos. A su lado, la señora Price Ridley susurraba algo sobre la nueva criada de la vicaría, y delante de ellas, el coronel Harwood dormitaba con el aire de un hombre seguro de su propia importancia incluso en el sueño. El servicio continuó con su habitual ritmo solemne. El coro cantó mientras el órgano se intensificaban y la voz del vicario se extendía por la nave abovedada. Justo cuando la congregación se levantaba para recitar el himno final, una repentina conmoción se extendió desde los escalones del presbiterio. Un hombre pálido, tembloroso y vestido con un traje gris arrugado, se tambaleó hacia adelante. Su voz rompió la armonía del himno al declarar, en un tono que resonaba con desesperación y triunfo: «¡Hubo un asesinato!». Se hizo un silencio tan absoluto que el último eco del órgano pareció rebotar contra las paredes de piedra. El hombre se tambaleó, con la mano apretada contra el pecho como para estabilizarse, y luego se desplomó pesadamente sobre las frías losas. El himno se apagó. La señora Price Ridley jadeó. Alguien gritó. La señorita Marple permaneció sentada, con la mirada fija en la figura inmóvil al frente. Mientras otros se acercaban alarmados, ella notó las curiosas expresiones de asombro que la rodeaban, sí, pero también miedo en algunos y culpa en otros. Porque la señorita Marple sabía, con una certeza nacida no del melodrama, sino de una larga familiaridad con la naturaleza humana, que las palabras del desconocido no habían sido una fantasía delirante. En algún lugar de aquella silenciosa congregación de rostros familiares, un asesino acababa de ser nombrado, si no con palabras, sí por el sobresaltado atisbo de conciencia que los había traicionado. Las secuelas del colapso del desconocido en vísperas persistían en el aire mucho después de que se terminara el himno final. La congregación se desbordó en la penumbra y su habitual charla dominical vespertina fue sustituida por susurros apremiantes, cada grupo apiñado como si las mismas sombras pudieran oír. La figura del traje gris había sido llevada a la sacristía por el coronel Harwood y 2 de los jóvenes granjeros, mientras el doctor Leonard Sims, llamado de su banco con gran nerviosismo, lo atendía con tono enérgico y profesional. El vicario, el pobre reverendo Miles, permanecía pálido y desconcertado junto a la barandilla del altar, murmurando oraciones a medio terminar, como si se aferrara a la rutina. La señorita Marple emergió silenciosamente, con expresión serena, paso mesurado, aunque su mente trabajaba con silenciosa precisión. Había visto, como siempre, las pequeñas traiciones escritas en los rostros humanos cuando las palabras «ha habido un asesinato» resonaron en la iglesia. La sobresaltada señora Bantry, aferrándose a la manga de su esposo, el miedo de la joven Alice Meacham, con los ojos desorbitados, mucho mayor que la situación, pero justificado incluso por el anciano señor Preuss, el sacristán, enrojeciendo y frunciendo el ceño como si alguien lo hubiera acusado directamente. La gente, reflexiona la señorita Marple, rara vez se comportaba como debía cuando se veía sorprendida. Se comportan como realmente eran. Fuera del pórtico de la iglesia, las conversaciones se intensificaron. La señora Price Ridley, que nunca desperdiciaba una oportunidad para una satisfacción sombría, se apoyaba pesadamente en su bastón mientras se dirigía a cualquiera que quisiera escucharla. «Lo dije la semana pasada», declaró, mirando a un aldeano tras otro. «Los hombres extraños deambulando solo son señal de problemas. Recuerda lo que te digo, es un preso fugado o un lunático. Irrumpir así es absolutamente indecente». La señora Bantry, que se enorgullece de su discernimiento superior, se irguió con dignidad herida. «Mi querida Sarah Price Ridley, no fue indecente. Fue trágico. El pobre hombre estaba claramente enfermo,
y cualquiera podía verlo. Además, gritar «¡Asesinato!» con tanta fuerza en semejante lugar bueno debe significar algo. Estas cosas no pasan sin motivo. El coronel Harwood, cuyo bigote militar temblaba bajo la luz que se desvanecía, habló con pomposa firmeza. «Tonterías, digo. Es obvio que el hombre está delirando. Fiebre cerebral, insolación, lo que sea. No hay que sacar conclusiones precipitadas, ¿eh? Déjense a las autoridades competentes». El pronunciamiento del coronel fue recibido con la habitual mezcla de sentimientos y sonrisas disimuladas. A pesar de toda su fanfarronería, el coronel se había equivocado en más de una ocasión, y los aldeanos no estaban dispuestos a silenciar sus sospechas tan fácilmente. Los rumores se convirtieron rápidamente en especulaciones sobre quién había sido el asesino. ¿Había habido siquiera uno? Y si así fuera, ¿por qué anunciarlo precisamente aquí, en la iglesia? En ese momento, el doctor Sims salió de la sacristía, alistándose la chaqueta. Sus gafas redondas reflejaban el resplandor de las linternas, lo que le daba un aire de solemnidad del que, en secreto, se sentía bastante orgulloso. Se dirigió a los asistentes con seriedad profesional. «El tipo se ha desplomado de agotamiento», dijo. «Pulso irregular, signos de shock. No está muerto, aunque tampoco diría que está bien. Creo que lo trasladaremos a la posada, donde podrá descansar. Hasta que despierte, no sabremos nada más». Esa declaración, en lugar de calmar a los aldeanos, avivó aún más su curiosidad. ¿Descansar? ¿En la posada? ¿Un hombre que había gritado que había asesinado en la iglesia? Era intolerable no saber de inmediato a quién se refería y qué crimen se escondía tras ello. La señora Bantry bajó la voz, pero no lo suficiente como para evitar que se oyera. Creo que dijo confidencialmente que debía de estar hablando de alguien de aquí. ¿Por qué, si no, habría entrado en St. Aldhelm? Estas cosas no son casualidad, te lo aseguro. Alice Meacham, la joven maestra, se estremeció y se aferró aún más a su chal. «Es horrible», susurró. «¿Y si es alguien que conocemos? ¿Alguien cercano?» La señorita Marple, que se había detenido lo suficientemente cerca como para oír, desvió la mirada hacia Alice con leve interés. El miedo, notó, rara vez era tan evidente en los inocentes. Luego, con el aire de una anciana preocupada solo por las nimiedades domésticas, se volvió hacia la señora Bantry. «Dios mío», dijo en voz baja, «uno se pregunta, ¿no es cierto?, si conocía a alguien aquí. A veces, las personas en apuros lloran las cosas que más les pesan, aunque no tengan nada que ver con el lugar donde caen». La señora Bantry, desconcertada, la miró con el ceño fruncido. «¿Quiere decir que quizá no nos incumba? Pero seguro que sí». Habló con tanta vehemencia. La señorita Marple sonrió levemente, ajustándose los guantes. La gente suele hacerlo cuando desea con todas sus fuerzas que se le crea. A la mañana siguiente, los chismes florecieron con renovado vigor. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley declaró ante un público reducido pero entusiasta que el hombre tenía aspecto de delincuente, y el mismo corte de su traje lo demostraba. En la oficina de correos, la señora Finch especuló que había venido de Londres, trayendo consigo la clase de negocios turbios que solo podían existir en las grandes ciudades. Mientras tanto, en la acogedora sala del Bluebell Inn, el señor Jenkins, el propietario, se sintió muy molesto al tener que alojar al inválido desconocido. Se quejó con su esposa mientras traía agua caliente para el doctor Sims. «Tengo una posada para gente decente», dijo indignado. «Huéspedes que pagan, no lunáticos que irrumpen en los servicios. Créeme, esto solo traerá problemas». Pero a pesar de sus protestas, al desconocido le dieron una cama en el piso de arriba, donde permaneció inmóvil salvo por algún que otro murmullo. La señora Jenkins, llena de reticente compasión, afirmó haberlo oído murmurar «perdóname» más de una vez. Fue suficiente para que las criadas se pusieran a hablar a la hora del té. En medio de este revuelo, la señorita Marple visitó a su vieja amiga, la señora Bantry. Se sentaron en el salón de Gossington Hall, con el té servido en delicadas tazas de porcelana y las rosas balanceándose a través de las ventanas abiertas. La señora Bantry, incapaz de resistirse a un misterio, se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Querida Jane, ¿qué opinas de esto? Un asesinato», dijo con total claridad. «¿Crees que realmente ocurrió? Y, de ser así, ¿dónde? ¿Y a quién?» La señorita Marple bebió un sorbo de té con ojos pensativos. «Bueno, Dolly, no hay que adelantarse a los acontecimientos. Puede que el pobre hombre estuviera deambulando con fiebre». Aún así se detuvo y dejó su taza con delicada precisión. «Los seres humanos son criaturas curiosas. Cuando tienen miedo o se sienten culpables,
A menudo revelan más de lo que pretenden. Anoche, en la iglesia, noté que varias personas parecían, ¿cómo decirlo?, como si temieran ser descubiertas. Eso, en sí mismo, es bastante revelador. La señora Bantry abrió mucho los ojos. ¿No querrás decir que ya lo sabes? Oh, no. Claro, dijo la señorita Marple con suavidad. Hay que esperar. Pero a menudo no son las palabras lo que importa, ¿sabe? Son los rostros. A última hora de la tarde llegó el inspector Cray de Melchester, llamado por la nerviosa insistencia del vicario en que el asunto requería la atención policial. Era un hombre alto y metódico, siempre con un cuaderno en la mano, y comenzó entrevistando a los presentes en las vísperas. Los aldeanos, halagados y temerosos, dieron su versión con entusiasmo. Algunos insistieron en que el hombre había gritado con convicción, otros en que su voz era débil, delirante. Algunos, como el coronel Harwood, se burlaron por completo. Sin embargo, la frase "ha habido un asesinato" se repetía una y otra vez, hasta parecer grabada en las mismas piedras de St. Aldhelm. Mientras el inspector concluía su primera ronda de preguntas, la señorita Marple pasó por el cementerio en su paseo vespertino. Se detuvo a admirar los crisantemos, aunque su mente estaba en otra parte. Ya se entretejen los hilos de la repentina aparición del desconocido, las diversas reacciones de los aldeanos y las pequeñas traiciones humanas grabadas en sus rostros. Sabía, con serena certeza, que el anuncio de las vísperas no se desvanecerá como una simple curiosidad. Era el comienzo de algo mucho más oscuro y cercano de lo que la buena gente de St. Aldhelm aún imaginaba. El inspector Cray regresó a la posada Bluebell temprano a la mañana siguiente, con su libreta en la mano y paso decidido. El sol otoñal había salido pálido y acuoso, proyectando largos rayos sobre la calle adoquinada, como si él también buscara esclarecer el misterio. El desconocido del traje gris permanecía inconsciente, atendido por la señora Jenkins y sus dos hijas, quienes encontraban excusas para quedarse fuera de su habitación, atentas a cualquier señal de movimiento. La presencia del inspector añadía un aire de seriedad a los chismes que ya proliferan en cada rincón de St. Aldhelm. La señorita Marple, sin embargo, no fue a la posada esa mañana. En cambio, caminó lentamente por High Street con su sombrilla, deteniéndose para saludar cortésmente a quienes se cruzaban. Sabía que a menudo se decían cosas importantes cuando la gente creía estar simplemente intercambiando trivialidades. En la oficina de correos, la señora Finch se inclinó sobre el mostrador para decir en voz baja: «Dicen que los zapatos de ese hombre están completamente desgastados. Lleva días caminando, por su aspecto. Un vagabundo londinense, me atrevería a decir». La señorita Marple sonrió vagamente, como si el comentario se le hubiera escapado. En realidad, lo archivó con cuidado. Los zapatos gastados no significaban necesariamente que fuera un vagabundo, a veces significaban a alguien que había tenido mucha prisa. Y la desesperación, como sabía la señorita Marple, solía acompañar a la culpa. Mientras tanto, el inspector Cray llevaba a cabo sus indagaciones con la energía de un hombre decidido a dejar huella. Interrogó al reverendo Miles en la vicaría, anotando las respuestas con un gesto severo. El vicario repitió con angustia cómo el desconocido se había tambaleado durante el himno final y se había desplomado en la barandilla del altar. Su esposa, nerviosa y al borde de las lágrimas, insistió en que algo así nunca había sucedido en la historia de St. Aldhelm. Desde allí el inspector se dirigió a Gossington Hall, donde la señora Bantry lo recibió con deleite. Disfrutaba de las investigaciones policiales casi tanto como del teatro amateur. «Vi su rostro con toda claridad, inspector», dijo con entusiasmo. Hablaba como si realmente lo sintiera. No eran las divagaciones de un delirante en absoluto. Parecía alguien entregando un mensaje, solo que se desmayó antes de terminar. El coronel Harwood, citado para que añadiera su versión, fue menos útil. «Tonterías delirantes», insistió, con el bigote erizado. El hombre tenía fiebre. Si vas tras cada idiota que murmura sobre asesinato, nunca conseguirás un buen trabajo policial. El inspector Cray escuchaba, aunque sus notas a lápiz no delataban ninguna inclinación. Lo que buscaba era un hecho concreto. ¿Quién era el hombre y qué había querido decir? Las impresiones de los aldeanos, influenciadas por su imaginación y prejuicios, generaban más calor que luz. Esa tarde, la señorita Marple visitó por casualidad a Alice Meacham, la maestra, con el pretexto de entregar unos calcetines de punto para el invierno de los niños. Alice, pálida y nerviosa, la invitó a pasar con gratitud. Mientras tomaban el té, habló con vacilación del servicio, de la noche anterior.
Fue espantoso, la señorita Marple, realmente espantoso. No puedo quitarme su voz de la cabeza. Un llanto tan grande, casi como si temiera por su vida. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Te pareció aterrador, querida? Ah, sí, dijo Alice rápidamente. Luego, al darse cuenta de que quizá había revelado demasiado, titubeó. Supongo que cualquiera lo haría, pero es algo tan extraño de decir. Un asesinato. ¿Por qué anunciarlo allí, delante de todos? Los ojos de la señorita Marple brillaron con amable curiosidad. Quizás porque quería que todos lo oyeran. Una iglesia llena de gente es el lugar más eficiente para hacer un anuncio. Uno no puede evitar preguntarse si ese fue su propósito desde el principio. La mano de Alice tembló ligeramente mientras servía el té. La señorita Marple lo notó, pero no hizo ningún comentario. En cambio, preguntó por los niños, lo que permitió a Alice refugiarse en una conversación más segura. La gente, reflexiona la señorita Marple, rara vez era honesta cuando se la presionaba. Era cuando se sentían ignorados que aparecía su yo más auténtico. Al anochecer, el desconocido se había despertado débilmente. El doctor Sims informó que había murmurado palabras inconexas, carta, hall, y en una ocasión, con total claridad, perdonó. El inspector presionó al médico para que le diera más detalles, pero la memoria del hombre resultó ser dudosa. El doctor Sims admitió que le había preocupado más el pulso del paciente que sus palabras. Esta recuperación a medias avivó las especulaciones del pueblo. La señora Price Ridley declaró que demostraba que era un criminal que ocultaba sus fechorías. Las Jenkins murmuraban que alguien debía haberle hecho daño en Whitethorn Hall, la gran finca a 3 kilómetros de distancia, que había cambiado de manos recientemente en circunstancias que nadie parecía conocer a fondo, y la señora Bantry, cenando con su esposo, le confesó que creía que un escándalo local debía de ser la causa. ¿Por qué, si no, Arthur habría venido precisamente allí? La señorita Marple, en su cabaña del camino, dejó a un lado su labor de punto y reflexiona en silencio. Sabía que Whitethorn Hall era realmente interesante su nuevo propietario, un tal señor Henry Selby. Había llegado hacía apenas unos meses, un viudo con poca inclinación por la sociedad. Sin embargo, tales cosas solían ser casualidades, y la señorita Marple no se permitió adelantarse demasiado. Lo que más le interesaba eran los pequeños deslices de comportamiento que había notado desde el suceso de las vísperas, la mano temblorosa de Alice, el entusiasmo de la señora Bantry, la bravuconería del coronel Harwood. En cada uno de ellos había un leve indicio de inquietud. Al día siguiente, el inspector Cray convocó una reunión en el salón de la iglesia, citando a quienes habían asistido al servicio. Sus preguntas fueron enérgicas, su actitud formal, pero las respuestas variaron enormemente. Varios aldeanos afirmaron que el extraño los había mirado directamente al gritar, otros insistieron en que sus ojos estaban en blanco. Algunos declararon haber visto sangre en su puño, aunque al presionarlos nadie pudo estar seguro. La señorita Marple se sentó al fondo con las manos cruzadas y apenas dijo nada. Hacía tiempo que había descubierto que la forma más segura de oír la verdad era parecer insignificante. La gente hablaba con más libertad cuando imaginaban que sus pensamientos se distraen con sus patrones de tejido. Sin embargo, se perdía poco. Vio al vicario hacer una mueca de dolor cuando le preguntaron si reconocía al hombre, aunque negó con la cabeza con firmeza. Observó que la señora Finch, al recordar el servicio, no podía mirar a Alice Meacham sin sonrojarse, y observó cómo el coronel Harwood se volvía más vehemente en sus negaciones cuanto más lo interrogaba el inspector. Eran las pequeñas cosas, la piedra, la mirada, la vacilación las que pesaban. Al dispersarse la reunión, el inspector Cray parecía insatisfecho. Había llenado su cuaderno de contradicciones. Nada coherente, le murmuró al sargento Webb, que lo había acompañado desde Melchester. Parece que todo el pueblo ha oído algo diferente. Hasta que el hombre se recupere lo suficiente como para hablar con claridad, estamos persiguiendo sombras. La señorita Marple, pasando con su habitual discreción, murmuró casi para sí misma. Ah, pero las sombras a veces dicen más que la luz, inspector. La gente suele ser muy reveladora cuando se cree confundida. Él la miró con el ceño fruncido cortésmente, sin entender muy bien su sentido, y ella siguió caminando con una leve sonrisa en sus labios. Esa noche, al encenderse las lámparas en St. Aldhelm, la atmósfera del pueblo cambió. La sospecha impregnaba cada conversación, como si cada aldeano temiera que la frase «ha habido un asesinato» pudiera apuntar en su dirección.
La señorita Marple sabía que la verdadera investigación apenas comenzaba, pues la naturaleza humana, bajo la presión del secreto, siempre se delataría. Solo era cuestión de esperar y observar a que se desenredaba el primer hilo. Al tercer día después de vísperas, el inspector Cray estaba seguro de que el asunto avanzaba, aunque la señorita Marple, sentada tranquilamente en su jardín tejiendo, albergaba sus dudas. El desconocido de la posada Bluebell seguía débil, entrando y saliendo de un sueño intranquilo. No había dicho nada coherente, solo murmuraba frases que intrigaban sin esclarecer. Sin embargo, el inspector no era hombre de brazos cruzados, así que se dedicó a desarrollar su teoría, una que pronto se extendería por St. Aldhelm, con toda la fuerza de la sanción oficial. La primera visita del inspector esa mañana fue a Whitethorn Hall, y los aldeanos observaron su partida con atención. La gran casa había sido objeto de especulación desde que el señor Henry Selby la compró la primavera anterior. Viudo, Selby se había mantenido bastante reservado, con sus sirvientes bruscos y discretos. Tal reticencia era terreno fértil para los chismes. La señora Finch, de la oficina de correos, ya lo había declarado un hombre con algo que ocultar, mientras que el coronel Harwood insistía en que su soledad era la marca de un caballero. Cuando el coche del inspector Cray resonó por el largo camino de entrada, el veredicto del pueblo parecía estar a punto de revelarse. En Whitethorn, Selby recibió al inspector con una rígida cortesía. Era un hombre de unos 50 años, alto, ligeramente encorvado, con cabello más canoso que negro y ojos que delataban cansancio y cierta cautela. Sus respuestas fueron precisas, pero frías. No reconoció la descripción del desconocido. No había asistido a las vísperas. Rara vez lo hacía. Sí, había estado en casa el domingo por la noche, cenando solo. Sus sirvientes podían dar fe de ello. El inspector Cray salió del salón insatisfecho, pero convencido de que Selby era un hombre que merecía la pena vigilar. «¿Un pez frío?», le murmuró al sargento Webb mientras regresaban. «No es un hombre que lleve el corazón en la mano. Recuerden mis palabras. Algo hay ahí». Por la tarde se había corrido la voz de la sospecha del inspector. En la tienda de comestibles, la señora Price Ridley contó la noticia con sombrío deleite. «Siempre dije que había un misterio en torno a esa casa. Hombres como Selby no se entierran en el campo sin razón. Escándalos en Londres, eso es lo que son. Lo han descubierto, y este pobre hombre vino a declararlo. La señora». Bantry, que escuchaba mientras seleccionaba naranjas, intervino indignada. «De verdad, señora Price Ridley, no se deben decir esas cosas sin pruebas. El señor Selby puede ser reservado, pero eso no es prueba de maldad. Me atrevería a decir que no es más culpable que el propio vicario». Sus palabras, pensadas como defensa, solo alimentaron la especulación. Pronto, la teoría de la culpabilidad de Selby se había consolidado hasta convertirse en algo peligrosamente cercano a la realidad en el imaginario colectivo de St. Aldhelm. Mientras tanto, la señorita Marple, tras escuchar la conversación de su doncella, se sentó en su pequeño y pulcro salón a reflexionar. Había observado a Henry Selby en varias ocasiones. Su forma de mantenerse apartado en la fiesta del pueblo, la leve cortesía con la que hablaba con los comerciantes, su forma de evitar charlas innecesarias. Para ella, estas no eran señales de un hombre culpable, sino de alguien que había sido herido y deseaba protegerse de más problemas. La soledad a menudo podía disfrazarse de frialdad. Aún así, sabía que el inspector Cray encontraría en Selby un sospechoso conveniente, un extraño entre ellos, distante, sin aliados cercanos que lo defendieran. Al día siguiente, el inspector regresó a la mansión con preguntas más agudas. Presionó a Selby sobre sus movimientos, sus conocidos y su difunta esposa. Cuando Selby se puso rígida al mencionarla, Cray lo notó triunfalmente. «Hay algo ahí, Webb», dijo después. «Una pelea, quizás. Estos hombres que pierden a sus esposas en circunstancias misteriosas siempre deben mirar dos veces». El sargento Webb, obediente aunque falto de imaginación, asintió con gravedad. De vuelta en el pueblo, el ambiente se enrarece. Alice Meacham le confesó a la señora Bantry que una vez había visto a Selby caminando de noche cerca del cementerio, con el rostro pálido a la luz de la luna. La señora Bantry, ávida de dramatismo, lo repitió con adornos hasta que la historia se convirtió en que Selby había estado cavando, aunque la propia Alice negó haber dicho tal cosa. El coronel Harwood, deseoso de imponer su autoridad, declaró en voz alta en la taberna que Selby tenía modales extraños,
Siempre los había tenido, aunque su testimonio no llegó más lejos. A pesar de todo, la señorita Marple mantuvo la calma. Observó cómo el miedo magnificaba la sospecha, con qué rapidez la inquietud se transformaba en certeza cuando a la gente se le daba un objeto para sus dudas. Era, reflexionó, muy parecido a lo que ocurría en su propio jardín una vez que se señalaba una mala hierba. Otras brotaban en el ojo, aunque siempre habían estado allí desapercibidas. Al anochecer de ese mismo día, el inspector Cray visitó el Blue Bell Inn para interrogar de nuevo al desconocido que se recuperaba. Esta vez, el hombre abrió los ojos al ver al inspector de pie junto a su cama. Sus labios, secos y agrietados, se movieron y el inspector se acercó. «Selby», susurró débilmente. En Whitethorn, su voz se quebró y volvió a caer en un sueño febril. Para el inspector, esta fue una confirmación indiscutible. Regresó al pueblo con la noticia, y por la mañana todos sabían que el hombre había pronunciado el nombre de Selby. Eso bastó para la mayoría. La culpa era ahora una certeza. La única pregunta era qué forma exacta había adoptado. Durante el desayuno con la señora Bantry, la señorita Marple escuchó a su amiga contarle el último informe con una emoción desbordante. «Verás, Jane, el inspector tiene razón después de todo. El pobre Selby en persona. No cabe duda». La señorita Marple removió el té lentamente. Los nombres, Dolly, pueden ser curiosos. A veces se pronuncian con ira, a veces con miedo, y a veces simplemente con la esperanza de ser comprendidos. Hay que tener mucho cuidado al sacar conclusiones. La señora. Bantry la miró con cariñosa exasperación. «Siempre evades el tema, Jane. Pero seguro que no querrás decir que el inspector se equivoca, ¿no?» La señorita Marple sonrió levemente, con la mirada perdida. «Solo quiero decir, querida, que la gente no siempre dice lo que piensa, y a veces quiere decir mucho más de lo que dice». Esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre St. Aldhelm, Henry Selby permanecía en su solitaria casa, objeto de susurros sospechosos. El inspector, seguro de su dirección, preparó sus próximos pasos. Sin embargo, la señorita Marple, sentada junto a su ventana con su labor de punto, reflexiona que las cosas rara vez eran tan sencillas. Sabía que la naturaleza humana era una maraña de miedos, resentimientos y deseos, y que la verdad tenía la costumbre de esconderse en los rincones más cotidianos. La historia estaba lejos de terminar. El pueblo amaneció a la mañana siguiente con una densa niebla, una de esas mortajas grises que parecían adherirse a los setos y suavizar los contornos de las casas familiares. La señorita Marple, madrugando, corrió las cortinas y la observó con silenciosa satisfacción. La niebla, pensaba a menudo, tenía una curiosa forma de desdibujar no solo lo que se veía, sino también lo que se creía saber. La gente se comportaba de forma diferente. Cuando las cosas eran confusas, se mostraban con mayor claridad en la incertidumbre. El inspector Cray, sin embargo, no tenía tiempo para tales reflexiones. Llegó a Whitethorn Hall puntualmente a las 9, decidido a presionar a Selby. La palabra susurrada por el desconocido, Selby, le parecía ahora tan condenatoria como cualquier confesión firmada. La negativa de Selby a explicar su pasado, su actitud fría, su aislamiento, todo encajaba a la perfección. Sin embargo, cuando confrontó a Selby con la acusación, la serenidad del hombre no flaquea. El inspector Selby dijo, erguido en su sombrío estudio: «Pueden creer lo que quieran. No tengo nada que ocultar ni decir. Si este desgraciado ha pronunciado mi nombre, es por razones que desconozco. Nunca lo he visto». Era precisamente el tipo de negación que el inspector Cray esperaba. Para él, solo demostraba su culpabilidad. Salió del salón con una firme determinación. El arresto, se dijo, no tardaría mucho. En el pueblo la conversación se volvió cada vez más acalorada. La señora Price Ridley relató con evidente satisfacción que habían visto a Selby discutiendo con un comerciante semanas antes. La señora Finch adorna la historia hasta convertirla en una violenta discusión oída en la oficina de correos. Alice Meacham, todavía pálida y retraída, declaró nerviosa que siempre se había sentido incómoda en presencia de Selby. Solo la señora. Bantry intentó defenderse, insistiendo en que las apariencias engañaban. Sin embargo, incluso ella vaciló en su confianza al recordar la severidad con la que Selby le había hablado al inspector. Mientras tanto, la señorita Marple se dirigió a la posada Bluebell. No había visitado al desconocido desde su colapso y creyó que ya era hora. Entró con paso tranquilo, saludando a la señora Jenkins con amables comentarios sobre el tiempo, y la acompañaron arriba, a la pequeña habitación donde yacía el hombre.
Todavía estaba débil, respiraba con dificultad y tenía los ojos cerrados. Pero la señorita Marple no vino a rehablar con él. En cambio, su mirada vagó silenciosamente por la habitación. Observó las botas, colocadas cuidadosamente junto a la cama, desgastadas, con los tacones desgastados, pero de buena calidad antaño, apenas eran botas de vagabundo. Observó el pañuelo, lavado a toda prisa por la señora Jenkins, con tenues rastros de una inicial R bordada aún visible. Y sobre la mesita, casi pasado por alto, yacía un trozo de papel roto, doblado una vez y luego arrugado. La señorita Marple, con el pretexto de alisar el mantel, lo miró. Solo había 2 palabras, garabateadas a toda prisa con lápiz vísperas de esta noche. Quizás no fuera gran cosa. Sin embargo, para la señorita Marple lo era todo. Si el desconocido había venido con la intención de gritar en vísperas, entonces su aparición no era la casualidad de un vagabundo delirante. Había sido deliberada. Alguien lo había convocado o él mismo se había convocado para hacer una declaración. El nombre que pronunció podría ser menos un murmullo delirante que la conclusión de alguna intención. Al salir de la habitación, la señorita Marple le comentó a la señora Jenkins con su tono amable: «Qué lástima lo del periódico, querida. Uno siempre debería guardar estas cosas. A veces importan más de lo que uno se imagina». La señora Jenkins la miró sorprendida y parpadeó. «¿Papel, señorita Marple? Pensé que no era más que basura. Ya tiré un trozo al fuego». La señorita Marple sonrió amablemente. «Sí, en efecto, así suelen ser las cosas». Caminó a casa con paso mesurado, reflexionando. Las botas, el pañuelo, el periódico, todos detalles que el inspector Cray pasó por alto en su afán por centrarse en Selby. Eran detalles insignificantes, pero la señorita Marple sabía que los detalles insignificantes eran las pistas más seguras del comportamiento humano. Esa tarde recibió una llamada de la señora Bantry, quien llegó muy nerviosa. «Jane, debes venir enseguida. El inspector habla de arresto. Está convencido de que Selby es el culpable. Será un escándalo de lo más terrible». La señorita Marple les sirvió té a ambos y se acomodó en su silla. «Mi querida Dolly», dijo, «siempre hay un gran afán por aprovechar lo obvio. Es natural. Pero no debemos confundir el afán con la verdad. Sabes tan bien como yo que las personas son mucho más complejas de lo que parecen». La señora Bantry suspiró exasperada. «Siempre dices esas cosas, Jane. ¿Pero qué piensas realmente?» Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. «Creo», dijo, «que hay que prestar atención a las nimiedades. Rara vez son triviales». Al caer la tarde, la niebla se volvió a espesar. El inspector Cray recorría el pueblo con una sensación de triunfo inminente, mientras los chismes alcanzaban un punto álgido. Sin embargo, en su tranquila cabaña, la señorita Marple permanecía tranquila, pensando no en el nombre pronunciado con fiebre, ni en la frialdad de Selby, sino en el periódico con sus 2 simples palabras. Alguien había planeado la víspera. Alguien esperaba una revelación. Y hasta que ese alguien fuera descubierto, la verdad permanece oculta tras un velo de sospecha conveniente. Dejó a un lado su labor de punto y contempló la noche gris. El pueblo dormía intranquilo, pero la señorita Marple sabía que, bajo la niebla y los murmullos, la verdad comenzaba a tomar forma. Solo hacía falta paciencia y disposición para ver lo que otros ignoraban. La niebla se había disipado a la mañana siguiente, revelándose en Aldhelm con su claridad habitual, aunque la atmósfera en el pueblo distaba mucho de ser despejada. El rumor había crecido durante la noche hasta alcanzar proporciones casi seguras de que Henry Selby, de Whitethorn Hall, pronto sería arrestado por asesinato. Nadie se ponía de acuerdo sobre qué asesinato exactamente ni de quién, pero en la fértil imaginación de un pueblo, tales detalles eran casi superfluos. La culpa, una vez nombrada, bastaba para dar forma a una docena de historias. El inspector Cray parecía contento con esta atmósfera de sospecha. Paseaba por la calle mayor con su libreta bajo el brazo, hablando con los aldeanos con firmeza. Al parecer, el caso avanzaba con rapidez. Sin embargo, la señorita Marple, que había vivido lo suficiente como para desconfiar de las certezas repentinas, observó con su mirada serena cómo cambiaba el comportamiento de la gente. Quienes antes habían hablado con libertad ahora se volvían cautelosos. Algunos evitaban las preguntas por completo, mientras que otros lo compensaban con elaboradas negaciones. La naturaleza humana, reflexiona, siempre se delataba bajo presión. El primer enfrentamiento se produjo en la oficina de correos. La señora Finch, con el rostro enrojecido y nerviosa, fue acusada por la señora Price Ridley de ocultar algo. «Viste más de lo que dijiste.
Sarah Finch, declaró la señora Price Ridley en voz alta, atrayendo la atención de todos los presentes. Estabas en el primer banco cuando el tipo se desplomó. Si no notaste nada extraño, me como el sombrero. La señora Finch, indignada, respondió: Me di cuenta de muchas cosas, muchas gracias, pero no ando contando chismes como algunos. Me ocupo de mis asuntos. Oh, métete en tus propios asuntos, se burló de la señora Price Ridley. Si te vi susurrando con Alice Meacham hace menos de 2 días, cabezas juntas como ladrones. Seguro que ambos ocultan algo. Alice, que entró por casualidad en ese momento con un fajo de cuadernos, palideció al oír su nombre. Negó la acusación débilmente, pero le temblaba la voz. La señorita Marple, de pie junto al mostrador como absorta en la elección de postales, observó el intercambio con su habitual amabilidad. Observó cómo las manos de Alice apretaban los libros con demasiada fuerza, cómo la señora Finch evitaba mirarla directamente, y cómo la satisfacción de la señora Price Ridley, al sembrar la discordia, supera con creces cualquier búsqueda genuina de la verdad. Más tarde, esa misma tarde, estalló otra discusión, esta vez entre el coronel Harwood y el vicario. El coronel, indignado, acusó al reverendo Miles de debilidad por permitir la entrada del desconocido a la sacristía. Abatido por el pobre espectáculo, Miles el coronel ladró fuera de la puerta del cementerio. Un hombre gritando sobre asesinato en la casa de Dios, y tú simplemente te quedaste ahí boquiabierto. Si hubieras tenido el sentido común de echarlo, nada de este escándalo habría arraigado. El vicario, normalmente afable, sorprendió a todos al replicar con una agudeza poco común: Coronel, debo recordarle que la iglesia no es un cuartel. Mi deber es ofrecer refugio, no sospechas. Si ese hombre habló de asesinato, quizás Dios mismo quiso que lo oyéramos. Sus alzamientos atrajeron a una multitud, y aunque la disputa pronto se apaciguó en un silencio incómodo, la impresión persistió. La señorita Marple, al enterarse más tarde por su doncella, reflexionó sobre la curiosa manera en que la culpa provocaba riñas entre quienes, al parecer, no tenían nada que ocultar. Al día siguiente trajo otra revelación, aunque esta no fue pública. La señora Bantry, al llegar a la casa de la señorita Marple bastante agitada, confesó lo que había descubierto por su jardinero. Jane, parece que Henry Selby ha estado recibiendo cartas de Londres, sobres gruesos con una caligrafía extraña. El chico jura haber visto uno marcado como privado y confidencial. ¿No sugiere ese chantaje? Debe estar relacionado. La señorita Marple escuchó con gentil paciencia. El chantaje siempre es posible, Dolly, respondió, pero hay que ser cauteloso. La correspondencia privada suele ser de lo más inocente, aunque a otros les parezca sospechosa. Y si alguien quería que Selby pareciera culpable, qué mejor que insinuar. La señora. Bantry suspiró, frustrada. Siempre eres tan cautelosa, Jane. Casi preferiría que te equivocaras por una vez. Pero la señorita Marple se limitó a sonreír. Había visto demasiadas veces cómo las lenguas de los pueblos podrían magnificar las sombras y convertirlas en monstruos. Esa noche, la posada Bluebell se convirtió en escenario de un enfrentamiento aún más impactante. El señor Jenkins, poco dispuesto a tolerar el misterio bajo su techo, irrumpió en el salón donde el doctor Sims conversaba con el inspector Cray. «No lo toleraré, te lo aseguro», gritó. El hombre de arriba murmuraba y deliraba, asustando a las criadas. Y ahora la señora Jenkins jura que pronunció el nombre Harwood. «Claro como el agua», dice. «Si eso no significa nada, no sé qué». El inspector se enderezó al instante. «¿Harwood?» dice. «¿El coronel Harwood?» El casero se cruzó de brazos. Eso es lo que oyó, y le creo. Mejor pregúntale al coronel qué tratos ha tenido. A la mañana siguiente, la historia había recorrido todo San Aldhelm. El coronel, furioso, recorría la calle mayor declarando su inocencia. «Nunca había visto a ese tipo en mi vida», le gritaba a cualquiera que lo escuchara. «Una mentira infame, eso es lo que es». Sin embargo, cuanto más lo negaba, más dudas tenían los aldeanos. La señorita Marple, al oír su bravuconería desde la puerta de su casa, negó con la cabeza suavemente. Sabía por experiencia que los inocentes solían decir muy poco, mientras que los culpables o aquellos que temían ser considerados culpables decían demasiado. El inspector, aunque seguía obsesionado con Selby, no pudo ignorar el nuevo nombre. Interrogó formalmente al coronel, pero las respuestas de Harwood fueron evasivas. Admitió conocer a una familia londinense llamada Redfern, pero negó cualquier conexión con el desconocido. Al ser presionado, se irritó, insistiendo en que su historial de guerra y su posición social lo eximen de tales indignidades. Para el inspector Cray,
era otra pieza de un rompecabezas que por fin parecía tomar forma. Para la señorita Marple, era algo completamente distinto, un recordatorio de que tras cada negación en voz alta o sospecha susurrada se escondía una red de conexiones humanas, a menudo más enmarañada que cualquier red de hechos. Esa noche, mientras el pueblo volvía a sentarse con inquietud, la señorita Marple se sentó junto a su ventana, con las agujas de tejer brillando a la luz de la lámpara. Pensó en el trozo de papel, las botas, el pañuelo con su tenue R, los nombres susurrados de Selby, Harwood y la mirada temerosa en los ojos de Alice Meacham. Todos hilos distintos, pero todos pertenecientes, sospechaba, a la misma tela. Aún era demasiado pronto para comprenderlo todo. Pero los secretos, como la maleza, prosperaron ocultos. Y San Aldhelm, con sus tranquilas callejuelas y sus casas respetables, había empezado a revelar que, en efecto, era una tierra fértil. Durante 3 días, el ritmo de la vida del pueblo se vio distorsionado por la sospecha. Las preocupaciones cotidianas, los horarios de las cosechas, los bazares de la iglesia, el estado de las farolas de High Street, se desvanecieron bajo una única curiosidad absorbente. ¿Quién era el desconocido y a qué asesinato se refería? Henry Selby siguió siendo el tema predilecto de las conjeturas, mientras que las negaciones rotundas del coronel Harwood divertían aún más a quienes dudaban de él. Pero en la mañana del 4.º día, un nuevo acontecimiento alteró por completo la situación, como una piedra arrojada al agua estancada. Fue la señora Jenkins, del Bluebell Inn, quien dio la noticia. El desconocido, tras despertarse brevemente de madrugada, habló por fin con voz lo suficientemente clara como para ser entendido. Llamaron al doctor Sims, y el inspector Gray se apresuraron a llegar desde Melchester con el cuaderno preparado. Lo que dijo el hombre, aunque fragmentario, fue suficiente para que todos volvieran a hablar. Murmuró no Selby, no Harwood, el Hall, la carta que ella no debía conocer. Luego se sumió en un sueño profundo y exhaustivo. Para el desayuno, todo el pueblo lo sabía. En la oficina de correos, la señora Finch le susurró con urgencia a la señora Price Ridley que sus palabras demostraban la inocencia de Selby. En la tienda de comestibles, el señor Larkin declaró que, después de todo, era Harwood, ya que Harwood no era precisamente la clase de truco que los culpables gastan con su último aliento. Y en la escuela, Alice Meacham permanecía pálida y en silencio, con la mente en otra parte mientras los niños recitaban las tablas de multiplicar. El inspector Cray aprovechó la mención del Hall. En su opinión, solo apuntaba a Whitethorpe, el dominio de Selby. Sin embargo, Selby había sido negado explícitamente por las propias palabras del desconocido, o eso parecía. Cray descartó esta contradicción con irritación. Divagaciones delirantes, le dijo bruscamente al sargento Webb. El hombre sabe algo, sí, pero está medio perdido. No debemos dejar que las medias tintas nos engañen. Todos los caminos siguen apuntando a Selby. Pero la señorita Marple pensaba diferente. Sentada en su pulcro salón, con su labor de punto en el regazo, reflexionaba sobre las palabras con la paciencia de un jardinero que remueve la tierra. No Selby, no Harwood, repetía en voz baja. Y sin embargo, Halland es una carta. Quizás no sea una negación, sino una instrucción. Hay que escuchar con atención a las personas débiles, que a menudo dicen más verdad de la que pretenden. Esa tarde, la señora Bantry irrumpió en la casa con su habitual agitación. «Jane, ¿te has enterado? Ha desaparecido una carta. La señora Finch dice que la esposa del vicario la envió por correo para Alice Meacham la semana pasada, dirigida a Londres, pero nunca llegó. La destinataria llamó para preguntar, y la pobre señora Meacham se puso muy nerviosa. ¿Qué crees que significa?» La señorita Marple parecía pensativa. «Las cartas se pierden con tanta facilidad, Dolly. A veces por casualidad, a veces a propósito, y cuando se pierden, uno siempre se pregunta quién ganó más con su pérdida». La revelación sobre Alice reavivó las sospechas. Algunos empezaron a susurrar que estaba liada con el desconocido, que su rostro pálido y sus manos temblorosas delataban una conciencia culpable. El coronel Harwood, deseoso de desviar la atención, insinuó con tono sombrío relaciones inapropiadas entre maestros de escuela y hombres de mala reputación de Londres. Sus comentarios, pronunciados con seriedad militar en la taberna, se extendieron rápidamente, aunque nadie pudo determinar su fundamento. Fue en este ambiente febril que ocurrió otro giro, esta vez no de palabras, sino de hechos. A última hora de la noche, al cerrar la posada,
Se produjo un alboroto en el piso de arriba. La señora Jenkins, corriendo a la habitación del desconocido, encontró la ventana abierta de par en par y las cortinas ondeando en el aire nocturno. La cama estaba vacía. El hombre había desaparecido. El inspector Cray, llamado de inmediato, organizó una búsqueda con todas las fuerzas que pudo reunir, incluyendo al sargento Webb, el propietario, y a 2 o 3 aldeanos voluntarios con linternas. Peinaron los caminos y campos hasta el amanecer, pero no encontraron rastro del hombre. Por la mañana, el pueblo estaba alborotado. Que tuviera fuerzas para huir parecía increíble. Había decidido hacerlo, convenciendo a muchos de su culpa. Esto demuestra que era un criminal desde el principio, declaró triunfalmente la señora Price Ridley en la tienda de comestibles. Probablemente un convicto fugado, gritando sobre asesinatos solo para distraernos del suyo. Otros, sin embargo, no estaban tan seguros. La señora. Bantry se aferró a la idea de que él era una víctima, silenciada antes de que pudiera decir más. Y Alice Meacham, ante las inocentes preguntas de los niños en el aula, se inquietó tanto que los envió a casa temprano. La señorita Marple, paseando esa tarde por el cementerio, consideró el asunto con detenimiento. Escapar era posible, sí, pero la debilidad del hombre había sido evidente. Su repentina desaparición indicaba ayuda. Alguien lo había ayudado o se lo había llevado. La ventana abierta no era un acto de desesperación, sino deliberado. Y la pregunta no era por qué se había ido, sino por qué alguien había deseado que se fuera. El inspector, impertérrito, estrechó su red alrededor de Selby. El hombre huyó hacia Whitethorn, insistió, aunque nadie había visto hacia dónde se dirigía. Prueba suficiente. Selby debió haberlo planeado. Su seguridad provocó asentimientos de algunos, quejas de otros, pero insistió. Un arresto, sentía, era la única manera de estabilizar su situación. Sin embargo, la señorita Marple, con su discreta discreción, siguió un hilo diferente. Visitó a la señora Finch con el pretexto de comprar sellos y le preguntó amablemente por la carta que faltaba. La señora Finch, acalorada por la importancia, admitió haberla extraviado brevemente, dejándola a un lado antes de que recogieran el correo. Pero juro que ya no estaba cuando volví a mirar, señorita Marple. Alguien debió de llevársela del mostrador. La señorita Marple asintió con dulzura. Sí, en efecto, y si alguien quería mantener un asunto en secreto, ¿qué mejor manera que interceptar una carta? No hizo más preguntas, pero su mente ya estaba ocupada tejiendo conexiones entre el pañuelo con su inicial R, las palabras de perdón murmuradas, la mención de un salón y una carta, y ahora la desaparición tanto del hombre como de la correspondencia. Al ponerse el sol sobre St. Aldhelm, tiñendo los tejados de dorado, los aldeanos se reunieron una vez más en pequeños grupos de especulación. Las acusaciones cambiaban como las sombras del atardecer, primero Selby, luego Harwood, ahora quizás Alice. La verdad parecía más esquiva que nunca, a medida que se acercaba, y la señorita Marple, con sus agujas de tejer tintineando suavemente, supo que el giro no había confundido el patrón, sino que lo había aclarado. La trama del engaño se deshacía, hilo a hilo. Solo había que seguir observando. La desaparición del extraño proyectó una larga sombra sobre St. Aldhelm. Para entonces, los aldeanos se habían acostumbrado a vivir en medio de la especulación, pero la repentina desaparición del único hombre que podría haber aclarado las cosas los dejó aliviados e inquietos a la vez. Alivio, porque la presencia del extraño había perturbado sus ordenadas rutinas. Inquietud, porque un misterio sin resolver nunca es agradable en un pueblo donde todos saben lo que hacen los demás. El inspector Cray, frustrado, se aferró a su anterior certeza. Recorrió la calle Mayor con una determinación que rayaba en la irritación, proclamando a cualquiera que lo escuchara que el fugitivo debía refugiarse en Whitethorn Hall. La indiferencia de Selby, su correspondencia privada y ahora la dirección en la que se creía que había huido el desconocido, lo convertían, a ojos del inspector, en indiscutiblemente culpable. Sin embargo, la persistencia de Cray generó más resistencia que aquiescencia entre los aldeanos. Quienes antes sentían ante sus conclusiones ahora murmuraban que el inspector podría estar persiguiendo sombras. La señorita Marple, mientras tanto, sabía que había llegado el momento de pasar de la observación a la experimentación silenciosa. Los hilos estaban enredados, sí, pero ella sí había empezado a ver el contorno del patrón. Un pañuelo bordado con una R, una letra que faltaba, una maestra temblando ante pequeños comentarios, un coronel gritando demasiado fuerte, y un viudo que guardaba silencio no eran fragmentos desconectados,
sino trozos de la misma tela. Para descubrir la verdad, bastaba con tirar suavemente del hilo correcto y ver cómo la tela cedía. Su primera prueba, según ella, llegó en la posada Bluebell. Los Jenkins aún estaban indignados por haber acogido al desconocido desaparecido, y la señora Jenkins, en particular, estaba ansiosa por compartir cada detalle. Le dije al Dr. Sims que lo oí decir Harwood con total claridad. Le confesó a la señorita Marple mientras estaban en el pequeño salón de la posada. Y cuando se lo dije al propio coronel, se puso colorado como una remolacha. Fíjense, algo hay ahí. Los ojos de la señorita Marple brillaron, aunque solo asintió. Sí, querida, me atrevería a decir. Aunque uno se pregunta, ¿no es cierto? Si a veces la gente oye lo que espera. Las palabras, susurradas débilmente, pueden tomar la forma de la propia imaginación. La señora Jenkins se irritó un poco. Bueno, ya sé lo que oí. La señorita Marple le dio unas palmaditas en el brazo para tranquilizarla. Claro, querida. Es solo que, cuando estamos seguros, a veces revelamos más sobre nosotros mismos que sobre el asunto en cuestión. Es muy natural, ¿sabe? Al salir de la posada, la señorita Marple reflexiona que el afán de la señora Jenkins por implicar al coronel podría deberse menos a la verdad que a un agravio personal, una vez se había negado a pagar su cuenta puntualmente, y el pueblo tenía una larga memoria en tales asuntos. Sabía que la naturaleza humana rara vez funcionaba solo con lógica. Su segunda prueba fue con el propio coronel Harwood. Lo encontró en el sendero cerca del cementerio, caminando con su bastón y murmurando acusaciones ridículas. La señorita Marple lo detuvo con una leve sonrisa. Coronel dijo con dulzura: ¿Cree usted que las palabras de ese hombre, si es que pronunció su nombre, no eran una acusación, sino una súplica? A veces, cuando la gente está muy enferma, llama a quienes recuerda, no a quienes condena. El coronel bramó de inmediato: ¿Súplica? Tonterías, nunca lo había visto. No tiene nada que ver conmigo, nada en absoluto. Su voz se alzaba con cada negación, y su rostro se sonrojaba. Golpeó el suelo con fuerza con su bastón, como si quisiera refutar la sugerencia. La señorita Marple inclinó la cabeza, aparentemente satisfecha, aunque en realidad notó la vehemencia con la que él rechazaba, no la culpa, sino el reconocimiento. Era, pensó, como un niño que niega haber robado un dulce. Cuanto más fuerte es la negación, más nítido es el recuerdo. Más tarde ese mismo día, visitó la escuela con el pretexto de entregar lana para que los niños tejieron. Alice Meacham, pálida y demacrada, le dio las gracias nerviosamente. Mientras la señorita Marple observaba a la joven arreglándose el chal sobre los hombros, comentó en voz baja: «¡Qué asunto tan triste, Alice! El pobre hombre anda por aquí, tan lejos de casa. Uno se pregunta a quién esperaba ver. Quizás a alguien en quien confiaba». La mano de Alice vaciló al alcanzar la lana. «Idealmente, señorita Marple, no podría decirlo». Su voz tembló. «Es terrible, terrible pensarlo». La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en ella. Sí, terrible, sin duda. Y más aún cuando uno piensa en las cosas que no se dicen en las cartas. Tienen una forma especial de atraparnos, ¿verdad? De obligarnos a enfrentarnos a verdades que esperábamos evitar. La niña se sobresaltó violentamente, pero luego lo disimuló con una risa nerviosa. Sí, por supuesto. Los niños esperan, señorita Marple. Si me disculpa. Y se apresuró a irse, dejando a la señorita Marple con su tranquila certeza de que la carta perdida no había sido un accidente del correo. Alice sabía más de lo que se había atrevido a confesar. Su última visita esa semana fue a Whitethorn Hall. Selby la recibió con cortesía, aunque la sorpresa brilló en sus ojos cansados al ver a la anciana solterona en su puerta. Ella elogió sus crisantemos, habló de la dificultad de podar setos con la humedad, y finalmente, con total naturalidad, dijo: «Qué desafortunado es este asunto del desconocido. Debe ser desconcertante ver tu nombre involucrado en esto». Selby apretó la mandíbula. «Es desconcertante, sí, aunque le aseguro, señorita Marple, que no sé nada de ese hombre». La voz de la señorita Marple era casi soñadora. A veces se pronuncian nombres no para acusar, sino para advertir. Un moribundo puede no querer denunciar, sino proteger. Curiosa idea, ¿verdad? Por un breve instante su expresión cambió dolor, quizá, o recuerdo, pero luego volvió a su forma habitual. «Qué curioso», dijo secamente, y llamó al lacayo para que la acompañara a la salida. De regreso a su cabaña, la señorita Marple reflexionó sobre lo que había visto. Cada persona examinada, cada reacción observada, el entusiasmo de la señora Jenkins, la bravuconería del coronel,
el miedo de Alice, el dolor contenido de Selby. Todo hablaba, no de una simple culpa, sino de una red de secretos que unía al pueblo con más fuerza que sus setos. Esa noche, sentada tejiendo junto al fuego, la señorita Marple se permitió un suspiro inusual. El inspector se disponía a arrestar a Selby. Los chismes de los aldeanos se habían consolidado como certeza, y sin embargo, la verdad estaba en otra parte. Ahora estaba segura. La desaparición del desconocido no era una huida, sino un silenciamiento. La carta desaparecida no era una casualidad, sino un robo, y el siguiente paso sería peligroso para alguien que sabía que ella había visto demasiado, y pronto, muy pronto, podrían volver a actuar. La semana posterior a la desaparición del desconocido fue de gran tensión en St. Aldhelm. Cada callejón, cada seto, parecía estar cargado de sospechas. Los aldeanos hacían sus recados habituales: vender, echar cartas, barrer las puertas, pero bajo la superficie cada mirada contenía una pregunta, y cada comentario era sopesado en busca de un significado oculto. La convicción del inspector de que Henry Selby debía ser culpable se había consolidado como certeza. Sin embargo, la señorita Marple, con su suave sonrisa y su discreta labor de tejer, sabía que la verdad aún se escondía bajo capas de miedo y ocultación. El inspector Cray dejó clara su postura. El hombre huyó hacia Whitethorn, declaró en la taberna, con la libreta abierta sobre la mesa. Tenemos pruebas de que se llamaba Selby. Las circunstancias hablan por sí solas. Se está preparando una orden de arresto. Sus palabras, pronunciadas en tono severo, causaron gran revuelo, pero la señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, observó cómo algunos aldeanos intercambiaban miradas inquietas. Sabía que la certeza a menudo generaba incomodidad en aquellos cuyos secretos aún no se habían descubierto. Fue entonces cuando la señorita Marple decidió actuar. Había experimentado reacciones en silencio, observado rostros y reunido los hilos sueltos. Ahora se proponía unirlos. No mediante acusaciones, era demasiado sabia para eso, sino iniciando conversaciones que, en sí mismas, revelarían la verdad. Su primera oportunidad llegó con Alice Meacham. La maestra salía de la oficina de Miss Autumn, correos con la mirada baja, cuando la señorita Marple se unió a ella. «Querida», dijo con dulzura, «no pude evitar pensar en lo difícil que debe ser para ti, con niños haciendo preguntas sobre asuntos tan terribles. Uno se siente casi como si tuviera que responder en nombre de todos los demás». Alice soltó una risa quebradiza. «Sí, claro. Preguntan cosas que no puedo explicar». La mirada de la señorita Marple era amable pero firme. «Es curioso, ¿verdad? Cómo los niños se fijan en las cosas más pequeñas que los adultos podrían pasar por alto. Preguntan sobre lo que ven, no sobre lo que les dicen. Por eso las cartas son tan importantes. Una vez escritas no se pueden deshacer. Y si se pierden, bueno, es casi como si la pregunta de un niño se hubiera silenciado». La mano de Alice se tensó sobre su chal. Entreabrió los labios como si fuera a hablar, pero no dijo nada. En cambio, murmuró una despedida apresurada y se marchó a toda prisa. Con los hombros encorvados bajo un peso que no eran solo libros. La señorita Marple la vio marchar, con una mezcla de compasión y certeza. Alice sabía algo sobre esa carta perdida. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple asistió a una pequeña reunión en Gossington Hall. La señora Bantry, incapaz de resistir el dramatismo de los acontecimientos, había invitado a varios vecinos a tomar el té para, según sus propias palabras, analizar el asunto con sensatez. En realidad, le encantaba presidir las últimas especulaciones. El coronel Harwood estaba presente, con un tono brusco, y la señora Price Ridley, quien nunca desaprovechó la oportunidad de emitir juicios, ocupó un lugar destacado. La conversación, inevitablemente, giró hacia Selby. El coronel, sacando pecho, declaró: «Si el inspector tiene sentido común, le pondrá grilletes al tipo enseguida. Un tipo frío, sin duda. No es el tipo que necesitamos aquí». La señorita Marple, sorbiendo su té con aparente indiferencia, dijo con suavidad: «Es curioso, ¿verdad?, cómo los nombres perduran. El pobre hombre pronunció el nombre de Selby, sí, pero también no Selby. Uno se pregunta si pretende confundir, o si otros se han dejado confundir por él». El coronel frunció el ceño. «Doble discurso, eso es todo. Un hombre delirando». La señora Price Ridley se inclinó hacia adelante. Él también dijo Harwood, o eso jura la señora Jenkins. No me sorprende en absoluto. Los hombres con mal carácter suelen acabar mal,
y el temperamento del coronel no es ningún secreto. El coronel se levantó de un salto, con el bigote erizado, y ladró. ¡Qué absurdo! No permitiré que mi nombre se manche con chismes de taberna. Su ira fue tan violenta que la señora Bantry casi derramó su copa. La señorita Marple lo observó con un delicado interés. Es natural defenderse, coronel. Sin embargo, a veces la fuerza de nuestra defensa dice más que la propia acusación. La verdad, ya sabe, tiene una voz más suave. El coronel se sentó pesadamente, murmurando en su taza de té. Esa noche, la señorita Marple se dirigió a Whitethorn Hall. Selby la saludó con cortesía, como resignado a la sospecha. Ella volvió a admirar sus crisantemos y luego, en su tono más tranquilo, comentó: «Estaba pensando en las palabras del desconocido. Selby no», dijo. «Me pregunto si pretendía proteger en lugar de acusar. Algunas personas, incluso en su debilidad, no soportan hacerle daño a quienes les importan». Por un instante, la mirada de Selby se suavizó. Difícilmente esperaría tanta consideración de un hombre al que nunca había conocido. La señorita Marple lo miró fijamente. Quizás lo conoció hace mucho tiempo, o quizás conoció a alguien relacionado con él. Nuestro pasado, verá, tiene una forma de acompañarnos, incluso cuando deseamos que se entierre. Selby se dio la vuelta, con los hombros rígidos, y la entrevista terminó. Pero la señorita Marple había visto un destello de verdad del pasado. En efecto, caminaba a su lado. A la mañana siguiente trajo otro giro inesperado. Corrió la voz de que habían encontrado el cuerpo del desconocido, descubierto finalmente en una zanja poco profunda más allá del cadáver, medio oculto por las hojas caídas. No había huido muy lejos, lo habían silenciado. La conmoción resonó por el pueblo como una campana. Ya no eran especulaciones, sino un asesinato innegable. El inspector Cray aprovechó el descubrimiento con sombría satisfacción. «Prueba al fin», dijo. Selby lo protegió y luego lo liquidó cuando se volvió inoportuno. Claro como la luz del día. Caminaba con aire triunfal, incluso mientras los aldeanos murmuraban con temor que el asesinato había afectado realmente a su pacífica parroquia. La señorita Marple, al oír la noticia sentada junto a la ventana, juntó las manos. La red se cerraba, sí, pero no alrededor de Selby. El asesino había actuado precipitadamente, creyendo que el silencio preservaría la seguridad. Al hacerlo, habían revelado mucho más de lo que sabían, y la señorita Marple, con su conocimiento de la fragilidad humana, estaba lista. Una prueba más, un último juego tranquilo, y la verdad quedaría al descubierto. El descubrimiento del cuerpo del desconocido transformó la atmósfera en St. Aldhelm, de una curiosidad inquietante a un miedo absoluto. Hasta entonces, los aldeanos habían podido tratar el asunto como un enigma, una curiosidad para discutir durante el té o en los mostradores de las tiendas. Pero un cadáver tendido en una zanja, frío, convertía la palabra asesinato en una terrible certeza. Las puertas se cerraban antes, las cortinas se corrían antes, e incluso los más locuaces bajaban la voz al hablar del asunto. El inspector Cray, sin embargo, se mostró más decidido. «Tenemos la prueba», anunció con firmeza. El hombre gritó el nombre de Selby y murió. Whitethorn Hall está en el centro del asunto. El arresto se producirá y con él se hará justicia. Su promesa tenía peso, pero la señorita Marple, observándose desde el tranquilo rincón del salón de la señora Bantry, vio la inquietud en los rostros de quienes lo escuchaban. El inspector se había convencido a sí mismo, pero no al pueblo, y desde luego no a la señorita Marple. Esa noche tomó una decisión. Había llegado el momento de actuar. Había visto, observado y comprobado lo suficiente como para estar segura. Y sabía, además, que la demora era peligrosa. Quienquiera que hubiera silenciado al desconocido volvería a actuar si se le presionaba. Mejor, entonces, forzar la verdad a salir a la luz, con suavidad pero decisión, como tantas otras veces. La oportunidad se presentó en Gossington Hall. La señora Bantry, incapaz de resistir el drama, había insistido en otra reunión. «Si tenemos que vivir en medio de un asesinato, Jane, más vale que lo discutamos con sensatez. Además, todos estarán allí. Se oye mucho más durante el té que en un tribunal». La señorita Marple estuvo de acuerdo, aunque sus razones eran bastante diferentes. Comprendió de inmediato que la compañía reunida le convenía. El coronel Harwood estaba allí, rígido de indignación. Alice Meacham, pálida y ansiosa, retorcía su pañuelo entre los dedos. La señora Price Ridley se había instalado con aires de magistrada, lista para dictar sentencia,
y Henry Selby, retirado a regañadientes de Whitethorn, se mantenía aparte, con los ojos ensombrecidos. El inspector Cray, ruborizado por la determinación, presidía como un general a punto de anunciar la victoria. Cuando se sirvió el té y la conversación giró inevitablemente hacia el asesinato, la señorita Marple habló con voz suave pero contundente. «Es curioso», dijo. «¿Cuánto se aprende de las pequeñas cosas que la gente pasa por alto? Un pañuelo con la inicial R, un trozo de papel sobre las vísperas, una carta desaparecida. Menudas nimiedades. Y sin embargo, juntas cuentan una historia». El inspector Gray frunció el ceño. «Con todo respeto, señorita Marple, las nimiedades complican el asunto. Tenemos pruebas suficientes. Selby es nuestro hombre». La señorita Marple lo miró con dulzura, y aún así, el desconocido dijo que Selby no. ¿No sería extraño decir algo así si Selby fuera culpable? No, inspector. El pobre hombre empleó sus últimas fuerzas no para acusarnos, sino para darnos órdenes, para decirnos que el peligro estaba en otra parte. Hubo un revuelo entre los presentes. La señora. Bantry se inclinó hacia adelante con entusiasmo. El coronel Harwood se removió inquieto en su silla. El pañuelo de Alice Meacham temblaba en su mano. La señorita Marple continuó, con un tono tan amable como si hablara de costura parroquial. El desconocido había ido a St. Aldhelm con un propósito. Traía una carta que debía ser entregada, pero fue interceptada. Intentó hablar en vísperas, pero le fallaron las fuerzas. Mencionó a Selves, pero solo porque Selby era la única persona en la que esperaba que aún se pudiera confiar. Por eso añadió que Selby no. Pretende exculparse, no acusarlo. El inspector Cray abrió la boca, pero la señorita Marple insistió. El pañuelo con la letra R nos reveló su nombre. Robert Redfern, un hombre relacionado con ciertos asuntos londinenses que afectan a una familia conocida del coronel Harwood. Robert Redfern sabía demasiado, y cuando intentó compartir sus conocimientos aquí, alguien temió ser descubierto. El coronel se levantó a medias, con el bigote erizado. Indignante. Calumnia. La mirada de la señorita Marple se posó en él, serena e inexorable. Usted lo conocía, coronel. Por eso gritó con tanta vehemencia que no lo sabía. Por eso la señora Jenkins oyó su nombre en sus labios, pues la llamó, no con un gesto de acusación, sino de súplica. Pensó que aún podría ser su amiga, pero no lo era. Era usted quien más tenía que perder si se contaba su historia. Así que lo silenció. Se hizo el silencio. Alice jadeó suavemente, tapándose la boca. La señora Price Ridley parecía triunfante, como si lo hubiera sospechado desde el principio. La expresión de Selby se suavizó con un alivio cansado. El rostro del coronel se puso rojo como un tomate. Bramó, maldijo, negó, pero cuanto más hablaba, más condenatorias se volvían sus protestas. El inspector Cray, con los ojos entrecerrados, por fin recuperó el equilibrio. «Harwood», dijo con severidad, «será mejor que me acompañe». El coronel intentó una vez más reprimir la acusación, pero la fuerza había desaparecido de su bravuconería. Se desplomó en su silla, derrotado. La señorita Marple, con el suave tintineo de sus agujas de tejer, miró a su alrededor. Siempre son las pequeñas cosas, ¿sabe? Las grandes mentiras se construyen sobre pequeñas grietas, y cuando uno nota las grietas, toda la estructura cede. La naturaleza humana es muy reveladora cuando se cree segura. Más tarde, cuando el inspector se llevó al coronel Harwood, la compañía se dispersó con asombro. La señora Bantry le susurró a la señorita Marple Jane, «¿Cómo lo viste?» La señorita Marple sonrió levemente. «Querida, era simplemente cuestión de fijarse en lo que otros no veían. Eso es todo». Y así, el pueblo de St. Aldhelm, aunque nunca volvió a ser el mismo, comenzó su lento regreso a la paz. Las campanas de la iglesia repicaron, las tiendas abrieron, los niños jugaron en los callejones. Sin embargo, bajo la calma, persistía el recuerdo de aquella voz en vísperas y la certeza de que bajo la más apacible apariencia se escondían los más oscuros secretos humanos. En cuanto a la señorita Marple, reanudó su labor de tejer en su tranquilo salón, reflexionando como siempre sobre las curiosas formas de la naturaleza humana tan comunes y, sin embargo, tan mortales. El arresto del coronel Harwood causó una profunda conmoción en St. Aldhelm, una conmoción que no se calmó rápidamente. Un pueblo acostumbrado a sus rutinas, el tañido de campanas, los chismes en la oficina de correos, el traqueteo de los carros por la calle mayor, ahora llevaba en su mismo aire el rumor del escándalo.
que el asesinato se vinculara no con un desconocido anónimo, sino con uno de los suyos, un hombre que durante mucho tiempo se había pavoneado en fiestas y presidido comités. Fue una conmoción de la que a muchos les costó recuperarse. En los días siguientes, el inspector Cray se movió con una nueva seriedad. Aunque al principio se mostró reacio a abandonar su teoría contra Selby, se había doblegado ante las pruebas que la señorita Marple le presentó con tanta delicadeza. Interrogó al coronel bajo custodia, reconstruyendo la verdad. Robert Redfern, el desconocido, conocía demasiado de los negocios de Harwood en Londres años atrás, negocios que, de haber salido a la luz, habrían arruinado la reputación del coronel. Cuando Redfern llegó a St. Aldhelm, Harwood entró en pánico. Lo que comenzó como un intento desesperado por silenciar a un hombre que conocía sus secretos, había terminado en un asesinato precipitado e irreversible. Sin embargo, a pesar de todos los diligentes informes y formalidades del inspector, fueron las discretas conclusiones de la señorita Marple las que todos recordaron. Los aldeanos las repitieron con asombro, aunque a menudo adornando sus relatos. La señora Price Ridley aseguró a todos los que la escucharon que siempre había desconfiado del coronel, aunque de hecho había sido una de sus más firmes defensoras hasta el final. La señora Finch les dijo a sus clientes que la señorita Marple había notado la carta perdida mucho antes que nadie, aunque ella misma había sido quien la extravió. Y la señora Bantry, orgullosa de su amiga pero exasperada por verse eclipsada, declaró que la mente de Jane Marple funcionaba como una ratonera silenciosa, de apariencia simple y fatal una vez que se activa. Henry Selby de Whitethorn Hall, aunque reivindicado, permaneció solitario. La sospecha que lo acechaba tardó en disiparse, y recibió pocas visitas en las semanas siguientes. Aún así, expresó su gratitud a la señorita Marple en una breve y digna nota entregada por su mayordomo. La señorita Marple, leyéndola en la mesa de su cabaña, murmuró en voz baja: «Pobre hombre». Vivir bajo sospecha suele ser más difícil que vivir bajo la verdad. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su costurero, donde yacería entre otras pequeñas reliquias de vidas que se entrecruzan con la suya. Alice Meacham, aliviada pero inquieta, regresó a sus tareas escolares. Llevaba consigo la certeza de la carta perdida, que temía que la implicara. La señorita Marple, que la comprendía mejor de lo que Alice creía, no volvió a hablar del tema. «Ya ha sido castigada bastante», reflexiona la señorita Marple mientras observaba a la joven pastorear niños por el prado. El miedo deja huellas más profundas que la culpa. El funeral de Robert Redfern fue un evento discreto. Pocos lo conocían, pero todo el pueblo asistió, atraído tanto por la curiosidad como por el respeto. El reverendo Miles habló conmovedoramente de las almas perdidas que finalmente encontraron la paz, aunque su voz se quebró al mencionar la muerte de Redfern. El ataúd, sencillo y sin adornos, fue depositado en la tierra mientras las hojas otoñales caían como confeti apagado. La señorita Marple permanecía al fondo, cabizbaja, pensando no solo en Redfern, sino también en las curiosas peripecias de la naturaleza humana que lo habían llevado allí. La casa del coronel Harwood, antaño bastión de la autoridad local, permanecía cerrada. Sus sirvientes se marcharon rápidamente, reacios a soportar la ignominia de la asociación. El propio coronel fue llevado a Melchester a la espera de juicio, y aunque algunos murmuraban indulgencia debido a su servicio militar, la mayoría consideró que la vergüenza por sí sola era un castigo suficiente. «Caer desde tal altura», comentó la señora Bantry, «es una tragedia en sí misma». La señorita Marple, sentada a su lado, se limitó a responder: «Es justicia, Dolly, y la justicia a menudo es algo silencioso». Poco a poco, la vida en St. Aldhelm recuperó su ritmo habitual. Las campanas volvieron a sonar para las vísperas, aunque el recuerdo de aquella terrible noche aún persistía en la memoria de los feligreses. Algunos permanecían rígidos en sus bancos, como si esperaran que otra figura se tambaleara y lanzara un grito. El coro cantó, el órgano se acentuó y, con el tiempo, incluso los más temerosos empezaron a relajarse. Pero siempre se hacía el silencio cuando se cantaba de nuevo el himno interrumpido esa noche. En su cabaña, la señorita Marple reanudó sus actividades. Cuidaba el jardín, tejía sus innumerables prendas para sus sobrinas y para los bazares parroquiales, y tomaba el té con la señora Bantry. Sin embargo, tras su apariencia amable se escondía una mente que reflexionaba a menudo sobre lo sucedido. Pensaba en la rapidez con la que las sospechas se habían vuelto contra Selby, en cómo el miedo había magnificado los susurros en acusaciones, en cómo el orgullo y la fanfarronería
Habían traicionado al coronel más que cualquier prueba. Nunca son los grandes dramas, reflexiona, sino las pequeñas debilidades humanas. La vanidad, el miedo y el resentimiento son los verdaderos motivos del crimen. Una tarde, la señora Bantry expresó lo que muchos sentían. Jane, dijo, no sé cómo lo haces. El inspector, con toda su autoridad, no pudo ver lo que tuviste. ¿Cómo pueden importar tanto cosas tan pequeñas? La señorita Marple sonrió con dulzura, mientras sus agujas tintineaban. Porque, mi querida Dolly, la gente es muy parecida en todas partes. Una pelea por una taza de té puede enseñar tanto como una pelea que termina en tragedia. El contexto puede ser diferente, pero la naturaleza humana no. Y una vez que aprendes a leerla, la verdad nunca está lejos. La señora Bantry suspiró con resignación, algo divertida. Nunca entenderé cómo lo logras, pero me alegro de que lo hagas. Y así, el pueblo, aunque marcado por la violencia, volvió a asentarse en una aparente paz. Los niños volvieron a reír en el césped, el mercado bullía, la ventana de correo resonaba con paquetes y sellos. Sin embargo, bajo todo aquello, persistía un recordatorio de que incluso en los pueblos ingleses más tranquilos, donde las rosas trepaban por las paredes de las casas y las campanas del domingo tañían serenamente, la oscuridad podía despertar. La señorita Marple, con su labor de punto en el regazo y sus penetrantes ojos azules observando el mundo al otro lado de su ventana, lo sabía bien. La naturaleza humana, reflexiona, era capaz de mucha bondad, pero también de mucha locura y crueldad. Y era su tarea, cuando tales crueldades salían a la luz, verlas con claridad donde otros no lo harían. Porque en St. Aldhelm, como en todas partes, la superficie de la respetabilidad no era más que un fino velo. Y Jane Marple, con su aire modesto y su amable sabiduría, había demostrado una vez más lo fácil que era traspasar ese velo.